continuar con la enseñanza que estamos teniendo estos miércoles. Se recuerdan, sanidad de los pensamientos, sanidad básicamente la temática. Y esta noche vamos a estar hablando de un tema que se llama todo se inicia con un pensamiento. Esa es la temática de hoy, continuando con la sanidad total, que es el tema central del año, ¿verdad? Así se llama, sanidad total, los 10 pasos para la sanidad total. Y hemos estado hablando de diferentes áreas. Los domingos ustedes saben que estamos complementando, estamos dando hojas de complemento, y esto es importante porque Dios quiere que seamos discipulados y también sanados. Amén, hermano. Isaías 66, 18. Algunas citas bíblicas las he tomado de la Nueva Traducción Viviente, quiero aclararles, pero otras citas son de Reina Valera. Así que dice la palabra de Dios en Isaías 66, 18. Dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. El punto aquí es que Dios nos está diciendo que Él conoce nuestros pensamientos. Amén. Ya estudiábamos en el pasado, en las lecciones pasadas, que los pensamientos rigen muchas veces la conducta del hombre. Amén. Como son tus pensamientos, dice la palabra, así eres tú. Era otro versículo, ¿verdad? Entonces, qué importante es, dice en la Nueva Traducción Viviente: yo puedo ver lo que están haciendo y lo que están pensando, dice la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Ahora, acordémonos de que todo lo que Dios ha hecho se inició con un pensamiento. Yo sé, dice la palabra, los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, en la vida nos determina a nosotros al levantarnos cuál es el primer pensamiento. Y eso va a marcar quizás en algunas situaciones cómo va a ser nuestro día. ¿Me entienden, hermano? Parece mentira, pero todo va en el cerebro. Por eso cuando alguien tiene muerte cerebral, ya el cerebro, ya esa persona ya no se mueve. Lo mantienen como una máquina. Le ponen una máquina y está la máquina ayudándole, generando la electricidad para que se muevan los demás órganos, pero el cerebro está muerto. Y Dios te ha hecho a ti y a mí de una forma maravillosa, hermano. Maravillosa la creación de Dios. Lo que puso en nosotros es ustedes saben ahora cómo el hombre, hay niveles de IQ. IQ es como la I y la Q, que es como los niveles ¿cómo te puedo decir? O sea, un IQ de 80 no se compara con un IQ de 160. Hay niños con IQ de 160 que a los 11 años ya fueron a la universidad. ¿Sabían eso, verdad? Yo sé que sí, pero solo estoy haciendo mencionando eso porque pidámosle a Dios que nos dé un IQ, pero que sirva para lo bueno, ¿verdad? Porque hay hombres malos que tienen un IQ grande y que lo usan para el mal. Y que sus pensamientos no son de bien, son pensamientos de mal. ¿Ven, hermanos? Entonces lo vamos a complementar esto hoy con el video. Pero yo quiero compartirte algo adicional a lo que es la lección. Siempre me gusta hacerlo para encontrar una segunda opinión del tema. Amén, hermanos. Así que yo tengo algo para la iglesia, siempre en la misma temática. Solo déjenme irme al estudio.
Efesios 3:20. Si alguien lo busca y lo lee, me encantaría. Amén. A ver, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. Fíjate qué importante esto que acabamos de leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y eso tiene que ver con la mente. Amén. Según el poder que actúa en nosotros. Ahora, muchos puede ser que menospreciemos el pensamiento. Y Dios dice que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pensamos. Amén. Por eso la palabra de Dios es tan necesaria para nosotros los creyentes. Amén. ¿Se acuerdan de la batalla espiritual de Jesús? Él la ganó a través de la palabra porque tenía en su mente pensamientos de ese tipo. Cuando Satanás lo tentó y lo puso y lo desafió en varias áreas de su vida, él usó esos pensamientos que habían porque la palabra había generado esos pensamientos. Qué importante. Por eso tenemos que pensar, hermano. Ven, hermanos, ¿están listos para pensar hoy? Amén. Tenemos que pensar y pensar bien. Por eso dice el Señor, yo conozco tus pensamientos. Yo los conozco, pero el enemigo a veces la gran batalla la va a desarrollar en la mente. La gran batalla que tenemos, el enemigo común de todos, ¿verdad? Amén. Satanás anda como león rugiente y ruge y hace ruido a veces, pero a veces no, y es muy astuto y tiene paciencia y te tienta y va una vez y va a la otra, y muchas veces los pensamientos, los dardos van a venir a la mente. ¿Ven, hermanos? Ahora, Dios, nuestro Dios que es tan bueno, ¿verdad? Él quiere amplificar nuestra fe y nuestra seguridad. Escucha esto. No quiere amplificar tu miedo, porque Satanás trae miedo, trae temor. El espíritu del temor es un demonio muy fuerte, hermano. Y muchos sufrimos de eso, porque él nos amedrenta, nos atemoriza. Y es bien fácil atemorizarte. De repente hubo una mala noticia y ¿qué hay en nuestro sentimiento? Pero en nuestra mente también pensamos lo peor. Amén, hermano, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado? A saber si, ¿verdad? Y vienen los pensamientos, pero Dios quiere amplificar nuestra fe y seguridad y no nuestro miedo, ¿verdad? Él quiere hacer, dice, mucho más abundantemente de lo bueno y correcto, no de lo malo. Eso es lo que dice Efesios 3:20. Tu pensamiento, fíjate esto, anótalo ahí. Tu pensamiento es la materia prima para hacer. Así que empieza a hacer bien, porque ahí está. ¿Qué pensaste hoy al venir a la iglesia? Voy a ir a recibir la palabra. Por ahí empezaste bien. Ay, tengo que ir a la iglesia. Ese no debe ser el pensamiento. Amén, hermanos, porque así es. No, hoy el Señor me va a hablar. Amén. Ahí empezaste bien. Amén. Hoy el Señor me va a tocar. Qué lindo. Voy a ir. Amén. Eso se genera aquí. Ya lo demás, tu voluntad se ve doblegada ante ese pensamiento bueno. Amén. Y tu fe hoy va a crecer porque vas a recibir la palabra. Amén. A eso venimos, a crecer espiritualmente. Amén. ¿Ven, hermanos? Amén. Amén. Ahora, apreciamos la alabanza, apreciamos muchas cosas de nuestra reunión, ¿verdad? Pero aprendamos a recibir la palabra porque se va a convertir en buenos pensamientos, porque la palabra de Dios es buena. Amén.
Amén, hermano. Y eso va a generar en nuestra mente cosas buenas. Porque las cosas de Dios son buenas. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Cosas buenas tiene Dios para nosotros. Él no tiene, y Él no da en limitado. Y no dice pues que recibamos el Espíritu sin medida. Lo que puedas. Si llenas todo el vaso, qué bueno. Pero a veces nos conformamos con llenar el vaso a la mitad, ¿verdad? Y Dios quiere llenarlo más. Filipenses 4, 6, 7. ¿Están recibiendo la palabra, hermanos? Amén. A eso hemos venido, ¿verdad? Amén. A llenar nuestra mente y nuestros pensamientos de la palabra. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo, oiga bien, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ven, qué lindo, ¿verdad? La paz de Dios, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Amén. Por eso, renovemos nuestra mente para estar en paz. Para que las noticias, por muy fuertes y difíciles que sean, nosotros las soportemos con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. A veces no lo vas a entender, pero vas a estar en paz en medio de la tormenta. Amén. La gran prueba llegó, y tú estás ahí firme, porque estás parado en la roca. Qué lindo, hermano. Qué poderosa la palabra. Los cristianos entendemos por la fe. Nuestro entendimiento debe estar en función de lo que creemos en el Señor. ¿Verdad? Que es lo que estamos hablando. Guiar los pensamientos por lo que se espera y se cree no es para mentes inferiores como otros suponen. Y esto es importante. Cuando un médico dice que un enfermo ya no tiene esperanza, y nosotros le decimos que Dios puede salvarlo, óyeme bien, nos recuerdan que no somos científicos, y es cierto, somos más que eso. Porque cuando la ciencia ya dejó tirado al médico, la fe todavía nos acompaña. Amén. Y por eso los milagros. Mucha gente no cree en los milagros. Algunos son escépticos, pero tenemos que alimentar eso, ¿verdad? Porque Dios quiere hacer milagros en cada momento. Él está listo, ¿verdad? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Venid a mí los que estáis enfermos. ¿Verdad? Que yo os haré descansar, que yo os sanaré. ¿Verdad? Amén, hermanos. Amén. La fe para mentes superiores, ¿verdad? Esa fe de la que estamos hablando, que no están limitadas por el conocimiento humano. Por eso la fe y el conocimiento van juntos. Amén. Amén. Hay cosas que el conocimiento aún no ha descubierto, pero que existen. Hay que ver las cosas que no son, dice la palabra, como que si fueran. Cristo dice que resucita a los muertos y que ve las cosas que no son como que si fueran. Porque en la dimensión del Señor, la película ya la vio ya hasta el final. Nosotros todavía estamos viendo la película, estamos ahí mordiéndonos las uñas a ver cómo va a ser el final. Él ya lo vio y Él ya vio tu sanidad, ya vio tu liberación, ya vio tu... ¿Me entienden, hermano? Y está aquí en la mente de Dios. Porque Él crea al hombre a su imagen y semejanza. Y no somos como Dios, pero Él quiere que seamos amigos de Él y que vayamos con Él. Amén, hermano. Y qué importante, ¿no? Muy bien. Ahora, fíjense qué importante es esto. Tú estás respirando sin saber que tienes pulmones. Porque un niño nace y le dan una nalgadita y llora, ¿verdad? Y se inflan sus pulmoncitos y empieza a respirar. Pero en la mente no sabe que tiene pulmones. Ves los colores antes de saber que tienes un nervio óptico. Caminas antes de comprender que lo haces con las extremidades inferiores. Porque, hermanos,
no hay que entender para creer. Dios, por eso la fe es importante. Pero la fe se va a generar con también pensamientos buenos. Y el creyente, si quiere pelear la batalla, tiene que ir acompañado de la palabra de Dios. Porque Él conoce nuestros pensamientos y Él te puede ayudar a cambiarlos. Por eso la gran batalla de la mente. Por eso dice Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro conocimiento, nuestro entendimiento por medio de la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Un padre recibió una palabra de Dios, de algo que Dios le habló a este padre, que su hijo le había dicho: por favor ayúdame porque no entiendo. Hay niños que van a venir contigo, tus hijos: papá, explícame, no entiendo, ¿verdad? Sin embargo, la fe de ese niño a veces es mayor que la tuya. Tú le dices que le vas a traer un chocolate y él está esperando el chocolate. Ya visualiza hasta el sabor y la boca se le hace ¿verdad? Húmeda de esperar el chocolate, esperando la fe. Dios quiere que seamos así. Amén. Ahora, tenemos que aprender a creer, no solamente a entender. No sé si es mucho juego de palabras esto, pero es importante. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cada vez que tú estás recibiendo la palabra, tú no te preocupes, la palabra va a hacer la obra. Amén, hermano. Solo hay que declararla. Sí, hermano. Yo todos los días le digo: no moriré, sino que viviré y declararé la grandeza de mi Dios. Y yo tuve una noticia fuerte, ustedes lo saben. En septiembre cumplo 76 años. Y si yo voy a la Biblia, dicen que los que pueden cubrir 70, que se bendiga, ¿verdad? Máximo 80. Entonces, hay personas que dicen: ¿para qué vas a orar por ese viejo? Si ya después de 70 ya no hay esperanza. No es así. ¿Entienden, hermanos? Sí, ¿cuántos años vivió Abraham? ¿Cuántos años vivió Matusalén? En ese tiempo el hombre tenía otra manera de ver las cosas. ¿Por qué vivieron 800, 700 años? ¿Te has puesto a pensar? Y ahora el nivel de vida se ha incrementado un poco porque la ciencia y la tecnología han mejorado. Pero hoy el cáncer ya no es el gran problema. Sí mueren de cáncer, pero ya no como antes. Porque todo está en el entendimiento y en la tecnología que Dios quiere mostrarnos. Pero porque va a usar al médico y la ciencia. ¿Verdad? Y eso lo sabemos. Amén. Hay que estar orando por... ¿Cómo se llama? Se llama La nuera de la hermana María Guadalupe. La llevaron de emergencia al hospital, no la recibieron aquí en Memphis, la llevaron en ambulancia a Dallas, no sabemos exactamente, pero dice que un dolor fuerte, no me explicó porque iba llegando al hospital. Amén. Vamos a orar para que Dios haga el milagro. ¿Cuánto creen que Dios puede sanar? Gloria a Dios. Para encontrar la cura de una enfermedad, escucha esto, primero tienen que creer que es posible lograrlo. Un avión es producto de la ciencia y de la convicción de que el hombre podía volar. Acá en la mente. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que crees que vas a lograr? ¿Vas a lograr mejorar tu vida, tu matrimonio, tus finanzas, tu relación con tus hijos? Eso es importante. Amén. ¿Cuántos quieren que oremos por nuestros hijos? Amén. Hay que orar por nuestros hijos para que ellos les vaya mejor que a nosotros. Que el techo nuestro sea el piso de ellos. Amén, hermano. Gloria al Señor. La fe antecede todo. Así que renovemos nuestro entendimiento basado en la fe que tenemos. Y como cristianos vivimos por fe
y no por vista. Hermano, no es un juego de palabras, es una realidad. Y todo está aquí en la mente, que nosotros aprendamos lo que dice la palabra y la entendamos. Porque la meditación tiene que ver no que estés con los ojos cerrados y haciendo ruido, no. La meditación tiene que ver con que entiendas la palabra. Amén. Que le entiendas y la dimensión en el tiempo que fue escrita. Acuérdense que la Biblia no fue escrita por nosotros. Fue escrita hace ¿cuántos años? Más de 2000 años. Fue escrita por 40 diferentes personas y se llevaron más o menos como 1500 años para escribirla. Sin embargo, cuando tú lees la palabra, que es la palabra de Dios, no se contradice. También nosotros no debemos de contradecirnos. ¿Ven, hermanos? Amén. Entonces, creámosle a Dios, porque no hay nada imposible cuando se cree. Amén. Y la fe viene de entender lo que Dios puede hacer en nosotros. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si tú quieres tener paz que sobrepase todo entendimiento, entonces entrémosle al entendimiento, porque la palabra, la tarea de sobrepasarlo es de Dios, no tuya. Amén. Dios te da la sabiduría, el entendimiento. Claro, tienes que estudiar. Si vas a la escuela y vas a hacer un examen, te tienes que depelar y estudiar, ¿verdad? Y lo mismo con la palabra. Tienes que tomar tiempo para estudiarla. Gloria a Dios. Salmo 1, del 1 al 3. Alguien que lo lea, por favor. Amén. A ver. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Amén. Bienaventurado el varón, pues ahí cuando usa varón es mujer y hombre, ¿no? Amén. Que no anduvo en consejo de malos. Consejo tiene que ver con mente. Ni estuvo en camino. Qué poderoso este salmo. Amén. Amén. Y aquí habla de consejo. Hay consejos buenos y consejos malos. Y estos pueden alimentar tu mente. ¿Qué consejos está recibiendo? Si está recibiendo el consejo de la palabra, está recibiendo buenos consejos. O te está aconsejando la comadre, o el compadre, o la vecina que no es cristiana. ¿Entiendes, hermano? O la compañerita de trabajo con que estás chismeando muchas veces y te da consejos que son los que crees y no son los buenos. Sí, hermano, perdónenme que les hable así, pero muchos tenemos la comadre que es mejor consejera que la Biblia. Y le oímos más a la comadre o a nuestra amiguita, entre comillas, que a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Digan amén conmigo. Amén. Para ser bienaventurado, escucha esto, debes escuchar solo buenos consejos, aunque sean contrarios a lo que quieres hacer. Porque a veces viene gente con nosotros a que les demos un consejo, pero quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y cuando nosotros le decimos lo contrario, pues se molestan. Pero no tiene que ser así. Un mal consejo es consentirte lo que quieres hacer y darte la razón cuando no la tienes, sabiendo que te hará daño. Amén. ¿Ven? Amén. Ahora, meditar en el original es pensar o imaginar. Ya lo había dicho y lo estoy repitiendo. Cuando meditamos sobre un pensamiento, escritura o promesa, lo interiorizamos de tal forma que absorbe la totalidad de nuestra imaginación. Amén. Amén.
¿Qué dice la palabra sobre la sanidad, por ejemplo? Dice uno de los salmos, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. No solo lo sanó, sino que le dio bendición y provisión. No solo lo protegió de algo, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Ahora, eso es meditar. Puede ser un versículo que leas en la mañana. Te lleva 2 minutos para leerlo, pero lo puedes meditar todo el día. Amén, hermano. Como el versículo que leímos hoy. Dice la palabra, yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Padre, ayúdame porque mis pensamientos no eran los correctos, Señor. Estaba pensando en vengarme, estaba pensando en ya no ir a la iglesia, estaba pensando en responderle ofensivo a quien me dijo una palabra. ¿Me estás entendiendo? O pensar como dice la Biblia, bendice a tus enemigos. Ay, 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 Señor, pero ¿cómo me estás diciendo eso? Pero eso es lo bueno para ti. Porque tú vas a bendecir a alguien que te hizo daño y puede ser que eso te traiga, sin que puede ser una gran bendición para ti. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Así que hay que ponerle coco a estas cosas, ¿no? O sea, que nuestros pensamientos sean de esa manera. Meditar no es cerrar los ojos, y ya lo dije, y gestionar sonidos, sino concentrarte en algo hasta que seas capaz de verlo tan claro que puedes volverlo realidad, un milagro. Amén, hermanos. Es apropiarte de un pensamiento y hacerlo parte de tu vida. Entonces el consejo viene así. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué cosas no has logrado pero quieres lograrla? Vete con Dios. Habla con Él. Padre, háblame a mi mente y a mi corazón. Y vas a ir con la palabra. Y Dios va a hacer un rema de esa palabra y te va a empezar a ministrar. Y tienes que hacerle caso a Dios porque Él quiere lo mejor para ti. Pero el problema es que a veces nos rebelamos al Señor. No, es que no, yo creo que eso no era Dios el que me habló, porque no te dijo lo que convenía, sino que tú querías escuchar lo que tú querías escuchar. Y a veces no va a ser así, hermano. A veces vas a ir por esta ruta y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Regrésate. Pero ¿cómo? ¿Cómo me voy a regresar, Señor, si ya he avanzado? Ya compré casa, ya hice esto, ya hice lo otro. Tremendo. Porque a veces los pensamientos que tenemos no vienen de lo mejor. ¿Ven, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice que la prosperidad, escuche, para tú que quieres ser rico, es consecuencia de meditar en la ley de Jehová. Así que puedes decirle a todos que la prosperidad sí es un asunto de Dios. Amado, yo deseo que seáis prosperados en todas las cosas. ¿A dónde está eso en la Biblia? Tercera de Juan. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén, hermanos. Amén. Y eso es lo que Dios te está diciendo esta noche. Amén. Amén. Dice por ahí la palabra, honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen los días en la tierra que Jehová te ha puesto. Y tú eres un rebelde, no estoy refiriéndome a usted, estoy haciendo una comparación. Eres rebelde, no obedeces a tus padres, entonces ni vas a vivir muchos años, porque estás trayendo la maldición. Amén, hermanos. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces, toma las promesas de Dios y deja que inunden tu ser para que sean una realidad. Y te voy a decir algo, hoy fácilmente, vete a Don Google y ponle versículos de bendición y te van a salir como 100. Y empieza a memorizarlos y créelos y aplícalos. Y vas a cambiar, va a cambiar tu vida. Sí, Señor, pero ahorita estoy endeudado, pues Dios te va a sacar de las deudas. Para empezar, dale a Dios lo que le corresponde. Eso ya no gustó, eso no viene de Dios.
Pensamientos, caminos y destinos. Ya voy a ir terminando porque les voy a pasar un video. Isaías 55, 6 y 7. ¿Estamos recibiendo la palabra, hermanos? Amén. ¿Verdad que vamos a salir de aquí con otra mentalidad? Amén. Nos vamos a hacer ricos. Amén. Pero ricos también en bondad, en mansedumbre, en el fruto del Espíritu. Amén. Amén. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Están oyendo? Amén. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual se hará amplio en perdonar. Amén. Hay dos caminos, hermanos, que podemos tomar. Amén. Uno, el que escogiste cuando viniste a Cristo, gloria al Señor, ¿verdad? Fuiste renovado, fuiste salvado. Amén, hermano. Amén. Ya tú vas camino a la vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Y otro camino, el que tú escoges para quedarte en la tierra, mientras te vas al cielo. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y le pides por tus pecados, empiezas a asumir una nueva forma de practicar la religión. ¿Ah? Pero también, sí, porque ya les voy a dar un ejemplo. Ya no rezas el rosario, ¿verdad? Ya no haces muchas cosas. Ya hoy vienes y te rodillas en el altar y cantas al Señor, alabanzas y lees la Biblia. ¿Verdad que es diferente? Amén. Algunas cosas han cambiado, pero también debes de cambiar tu manera de pensar. Amén, hermanos. Amén. Una nueva forma de pensar. Entonces ya no haces la señal de la cruz, no te hincas, ya no vas a misa, ahora levantas tus manos en adoración. Amén, hermanos. Te postras y vienes al altar. Amén, hermanos. Amén. ¿Eh? Ahora, esos cambios son buenos. Fíjate bien, yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero solamente tu nueva actitud y mejor desempeño en el trabajo, en la universidad, en tu vida familiar, pueden evidenciar que le has entregado tu vida al Señor. Porque la iglesia por sí sola tiene forma, pero no base, solidez y carácter. Es decir, acá te vamos a enseñar, te vamos a discipular, pero tú tienes que poner la parte que te corresponde. ¿Ven, hermanos? Porque si no, vamos a hacer, ¿cómo va a salir agua amarga y dulce de una fuente misma? Hay cristianos que con la misma boca dan gloria a Dios y hablan mal de otras personas. Otros ofrendan y roban con las mismas manos. Debemos entonces atacar y renovar nuestro pensamiento para que cambie nuestro camino y destino. Recuerda que Dios no camina con mal pensados, pesimistas y desconfiados, porque Él es así. Thank you so much. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dios, ¿tú crees que Dios es un Dios tacaño? ¿Ah? Ahora, ¿eres tú tacaño? Dios en la creación hizo lo mejor. Amén. ¿Cómo hubiera sido la creación si Dios hubiera sido un tacaño, un egoísta? No sería tan maravillosa como es. Y eso que el pecado vino a cambiar muchas cosas. Amén. Alguien dijo que no comprendía por qué construíamos un templo tan grande cuando era mejor construir varios pequeños. Bueno, no me quiero meter en problemas, pero mi sueño es tener un templo grande. Por ahora estamos aquí. Amén. Pero a Dios tenemos que darle lo mejor, porque Él nos dio lo mejor a nosotros. Amén, hermano. Y esto es importante. Es mejor dar que recibir. ¿Usted recibe esa palabra o se va a quedar como tacaño? Simple, sencillo. ¿Ven, hermanos? Amén. Ahora,
Isaías nos está hablando sobre los pensamientos de Dios. 55, Isaías 55, 8 al 9. Alguien que me lo lea, para tomar yo agüita. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué poderoso, ¿verdad? Entonces, escucha esto y anótalo. Nuestro destino se determina por nuestros pensamientos. Ahora, el destino eterno es a través de Cristo, ¿verdad? Amén. Amén. Nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Eso lo tenemos claro, amén. Amén. Ahora, un camino en la tierra, una decisión, depende de tu pensamiento y capacidad de trabajo. El camino hacia una gerencia está definido. Por ejemplo, tú quieres ser el mero chief, pues observa tu trabajo, tu puntualidad, tu honradez, tus valores y principios. Amén, hermano. Porque si queremos, nosotros los cristianos deberíamos de dar el ejemplo. Amén. Los cristianos deberían de estar ocupando posiciones. Amén. ¿Verdad? Porque pues es lo que estamos estudiando. ¿Ah? Gloria al Señor. Amén. Los pensamientos de Dios son altos más que los nuestros, dice la palabra. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Imagínate. Ahora, si quieres una bendición buena, tienes que pensar como Dios. Porque Él piensa en alto. Amén, hermano. Amén. La falsa humildad, la apariencia religiosa y pequeñas ideas no llevan a nadie a un buen destino. Amén. Amén. Y pues cuánto tiempo ha pasado y saben lo penoso, que mucha gente no cristiana está mejor que nosotros. En economía, en todo. Amén. Y entonces, por eso decir, pero Dios, ¿cómo a mí no? Si yo creo en ti. No. Hay que hacer otras cosas. Amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. Eso Sí. apenas me había dicho mi esposo la semana pasada, pastor. ¿Verdad que sí? Es decir, qué lindo que hemos conocido al Señor. Tenemos un libro que nos puede llevar al éxito total y rotundo. Amén. Pero apliquémoslo y si yo estoy orándole al Señor por un trabajo, pero no busco, pues ¿en qué estoy pensando? ¿Entienden, hermanos? Acción. Amén. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Ahora, pensemos bien de nosotros mismos también. Porque a veces vamos a decir, no, es que yo no fui a la escuela. Es que yo no aprendí lo que debía aprender. Pues ponte a estudiar. Pero así de mayor, sí, pues sí, ¿qué tiene? Hoy hay escuela para adultos. Sí, hermano. ¿Estás entendiendo el mensaje que Dios te trae esta noche? Amén. Cambia tu mente, renuévala, pero esfuérzate. Levántate temprano, ven bien arregladito a la iglesia, ¿verdad? No, es que no. Venir a la iglesia bien bonito, bien arregladito. Amén, hermano. Yo sé que ustedes están bonitos, no estoy diciendo nada de lo contrario. Gloria al Señor. Salmo 139, 17 y 18. Con esto voy a ir terminando. Hemos cubierto, tenemos recogidos $850 para el techo. Todavía nos falta, así que hoy quiero ver por lo menos 200 recogidos en esta noche. ¿Cuántos se van a animar? Porque tenemos que ponerle techo. Si tu pensamiento es de bien, tú vas a darle al Señor. Amén. Porque vas a invertir en el reino de los cielos. Amén. Amén. Está bueno el comercial, ¿verdad? Amén. Cuán preciosos me son, oh Dios,
tus pensamientos. Miren qué lindo el salmista. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierta y aún estoy contigo. Qué hermoso este salmo. David expresándose de Dios. Qué lindo, qué maravilloso es Dios. Cuán preciosos me son tus pensamientos. Y ese es el pensamiento de Dios sobre nosotros, hermanos. ¿No le dan gloria a Dios? Amén. Son preciosos y abundantes. Si Dios piensa bien de ti, es preciso que empieces tú a pensar bien de ti. ¿Ven, hermanos? Una vez un predicador hablaba sobre la autoestima. Diga conmigo, autoestima. Autoestima. Y un grupo de jóvenes, ¿verdad? Había un grupo de jóvenes que estaban, ¿verdad? Y se le acercó una jovencita, muy triste porque ella aseguraba que era fea. El predicador trató de convencerla de lo contrario, pero ella insistía diciendo que no era linda y que nadie la quería. Luego de un rato en esa lucha, el predicador le dijo, miren qué importante esto, me convenciste, eres horrible. ¿Lo agarras? Agarras la idea. ¿Cómo tú piensas de ti? ¿Eres un triunfador? ¿Eres algo que está peleando la buena batalla? Hay problemas, pero tú estás parado en la roca. No estás ahí deprimido, ansioso. Sí, hermano, somos nuevas criaturas. Pongamos en práctica lo que Dios ve de nosotros. Amén, hermanos. Entonces la joven reaccionó y se dio cuenta de lo negativo que era pensar de esa forma sobre ella misma. Hay gente guapa y que dice, yo estoy bien, y puede ser que le llamen creída, pero no importa, hermano, ¿verdad? Tú vas a andar bien vestidito, bien bonito, ¿verdad? Amén. Con un carrazo del año, ¿verdad? ¿Por qué no? Pues, ¿verdad? O por lo menos de los últimos años, sintiéndote orgulloso, sabiendo administrar tus finanzas, no gastando a lo loco. Yo siempre insisto en que tengamos un presupuesto. ¿Ven? Pastor, usted estaba bonita la enseñanza, pero ya se desvió, ¿no? Es que esto es importante. Jesús hablaba bien de él. Miren lo que dice la palabra de Jesús. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Era orgulloso a lo mejor, ¿verdad? Qué buen orgullo de Jesús. ¿Ven, hermanos? Amén. Decía también, yo soy la puerta de las ovejas. El que no entra por mí es ladrón. Soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Así hablaba Jesús. Una autoestima maravillosa, hermano. Empieza a demostrar. Yo te quiero ver venir el domingo de traje con corbata. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué no? Ay, pastor, usted ya va a cambiar la forma. No, mejor me voy para otra iglesia. Ay. Cuando le preguntaron una vez a Jesús si era el Hijo de Dios, ¿qué fue lo que dijo? Tú lo has dicho. Amén. No negó quién era, aunque eso significara la muerte en la cruz. Tú ya estás predestinado para cosas grandes, hermano. Créelo. Amén. Dios te tiene en esta iglesia para que a ti te plantes, aquí crezcas. Amén. Y vayas, y después que Dios te envíe a China, qué sé yo, como misionero, como pastor o como abogado o como lo que Dios quiera. Amén, amén, hermanos. Amén. Pablo también era así. Fíjense que Pablo, sus epístolas comenzaba hablando de él. Él dice, yo, apóstol Pablo. No lo dejaba de último, ¿no? Él se sentía orgulloso de quién era y él pensaba bien. Llegó a renovar tanto su mente que decía esto, ni yo me juzgo, me glorío en la cruz de mi Señor. Gloria a Dios.
Amén. Imagínate esto, ya estoy terminando, que Dios tuviera que tratar con la mente de un individuo cuando sale a una plataforma para que los milagros sucedan. Si estás enfermo, no dejarías que alguien que se cree una cucaracha rociada con insecticida te imponga las manos y ore por ti. ¿Están entendiendo esto? Un predicador tiene que llegar con la fe de que van a suceder milagros, ¿verdad? Con una mente positiva, aunque no estoy hablando de eso, de ese campo, ¿verdad? De la mente positiva, pero estoy hablando de que nuestra fe debe estar bien plantada, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a quedarnos acá. Vamos a ver un video, ¿verdad? El resto del tiempo, que tiene que ver con lo mismo, hermanos. Nada más estamos alimentando un poquito más nuestro conocimiento. Se inicia con un pensamiento. Dios mismo confirma que nuestras acciones son el resultado de las ideas en nuestra mente. Cuando nos dice en Isaías 66:18, yo puedo ver lo que están haciendo y sé lo que están pensando. Somos o soy lo que pienso que soy. También lo que Dios ha hecho se inicia o se inició con un pensamiento. El Salmo 92 del 4 al 5 dice: todo lo que has hecho por mí. El salmista le dice al Señor: todo lo que has hecho por mí me emociona. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Las obras de Dios aquí en la tierra se iniciaron con un pensamiento. Pero en nuestras vidas, tanto lo bueno como lo malo se inicia con un pensamiento. Y quiero iniciar con lo bueno. Nuestra sanidad se inicia con un pensamiento. Tristemente, nuestra enfermedad también. Si yo pienso que estoy enfermo o que me voy a enfermar, me voy a enfermar. Pero si yo creo que soy sano por la obra de Jesús en la cruz, voy a ser sano. Dice Marcos capítulo 5 que una mujer que hacía 12 años padecía de una hemorragia continua. En el versículo 27 dice: había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. El milagro de esta mujer se inició el momento en el cual ella pensó: si logro tocar su túnica, seré sana. Y ese pensamiento la llevó a creer que iba a ser sana simplemente tocando la túnica. Y su fe produjo el milagro. Pienso, creo y hay una acción, hay un milagro. En Marcos 5:22 dice que cuando ella le tocó la túnica al Señor, al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Pero todo se inició con un pensamiento. Y el versículo 34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Entonces lo que ella pensó la llevó a meterse entre el público para ir a tocar la túnica del Señor. Y eso fue lo que trajo su sanidad. Todo se inicia con un pensamiento, porque nuestros pensamientos nos van a llevar a creer, pero tristemente nuestros pensamientos también nos van a llevar a temer, que fue lo que le pasó a Job.
Por eso él dice, lo que temí me aconteció. En algún momento de su vida, o quizás permanentemente, él tenía el temor de que algo malo le iba a suceder. Y precisamente por permitir esos pensamientos de temor, lo perdió todo. Pero también yo puedo creer en un resultado bueno y voy a ver ese milagro. Al centurión Jesús le dijo en Mateo 8:13, todo se hará tal como creíste. Pero también el hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas se inicia con un pensamiento. La Biblia nos muestra que un día la criada de la esposa de Naamán, un comandante del ejército amadeo que padecía de una enfermedad llamada lepra, le dijo a su ama lo que ella pensaba. Y esto lo encontramos en 2 Reyes 5:3. Ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria. Él lo sanaría de su lepra. Imagínense eso. Aquí estamos hablando de una niña del servicio que de repente tuvo un pensamiento y fue y le habló a la señora de la casa y le dijo, ojalá que mi amo pudiese ir a ver al profeta para ser sano de su lepra. Y gracias a este pensamiento, la Biblia nos muestra que Naamán fue sano. Porque hacer la voluntad de Dios para nuestra vida o para la vida de otra persona se inicia con un simple pensamiento. Un día, en 1982, en el mes de agosto, recuerdo que mientras yo jugaba básquetbol, que fue algo que en esos días yo hacía todas las noches, de repente llegó este pensamiento. En vez de jugar básquetbol todas las noches, debería ponerme a estudiar la Biblia. Ahora, en ese momento yo tenía 18 años de edad. Un adolescente de 18 años no piensa cosas así. Eso fue un pensamiento puesto en mi mente por el Espíritu Santo. Pero hasta el día de hoy tengo el recuerdo de cómo yo agarré mi balón de básquetbol, dejé a mis amigos y me dirigí hacia mi casa. El instituto bíblico de mis papás estaba al lado y entré al salón. Y precisamente ese día iniciaban un curso nocturno acerca de la vida de Jesús. Y me senté o me inscribí y empecé a tomar esa clase todos los jueves en la noche. Y no solo eso, a la semana siguiente decidí ir a la reunión de oración de la iglesia, que era la reunión más aburrida en la iglesia. Y desde el primer día que fui, jamás falté. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese niño de 18 años no obedece ese pensamiento que Dios puso en su mente? Estos fueron momentos determinantes en mi vida. Ese mismo año, recuerdo que en una clase en la universidad estaba estudiando administración de empresas. El maestro estaba hablando acerca de clientelismo. Y cuando yo oí esa enseñanza, eso chocaba con mis principios bíblicos. Y de repente me llegó este pensamiento: en vez de estar aquí aprendiendo esto, debería estar estudiando la Biblia. Y unos meses después entré al Instituto Bíblico Berea a estudiar de tiempo completo la Biblia. Pero en tercer lugar, nosotros podemos soportar las pruebas en nuestra vida, los desiertos. Podemos podemos perseverar o vivir una vida sin cometer errores, si tan solo obedecemos ese pensamiento que Dios pone en nuestra mente. Yo estoy seguro
que muchos hombres de Dios no la hubieran embarrado sexualmente, o no se hubieran divorciado, o no hubieran cometido tantos errores, si tan solo hubieran obedecido el pensamiento que Dios puso en su mente antes de embarrarla. No lo hagas, no vayas, no digas nada, no llames a esa persona, sal corriendo rápido. Y yo conozco estas palabras, ¿por qué? Porque yo también las he oído. Recuerdo también hace unos 20 años, en un congreso de células y de discipulado, yo me había sentado en la primera fila a recibir, y de repente unos sugieres me hicieron parar y me mandaron para atrás. A mí me pasó lo que Jesús dice en la Biblia que no debía suceder. Y el Señor dijo, no se hagan en la primera fila, porque si llega una persona más importante que ustedes van a hacer el ridículo. A mí me pasó eso. Y recuerdo y fue en un coliseo, ya sentado en lo último del coliseo. Yo pensaba, se acaba la enseñanza de hoy y me largo y no vuelvo más. Y en ese momento llegó un pensamiento: si te vas, no te doy lo que tengo para ti y para la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si yo no obedezco ese pensamiento que Dios puso en mi mente? Son momentos determinantes. Pero otro pensamiento bueno es aquel que nos llevó a casarnos con la persona que Dios tenía para nosotros. Esto también se inicia con un pensamiento. En el caso de Sansón, la Biblia nos muestra que se casó con la persona equivocada, una niña filistea que le trajo una cantidad de tristezas a su vida. ¿Y todo por qué? Porque no oyó el pensamiento que Dios puso en su mente. Se fue por la que le gustaba. Y ni siquiera oyó la voz de sus papás. Recuerden que el domingo les hablé acerca de cómo la Biblia dice: instruye al niño en su camino. Pon pensamientos en la mente de tus hijos. Y aun cuando sean viejos, jamás se apartarán del camino. Cuando Sansón le comentó a sus papás acerca de sus planes, ellos le dijeron en Jueces 14:3: ¿acaso no hay una sola mujer de nuestra tribu? Hoy sería: no hay ni una mujer en nuestro grupo de conexión. O entre todas las israelitas, o en toda la iglesia con la que puedas casarte. ¿Por qué tienes que ir a los filisteos paganos? ¿Por qué tienes que ir a la universidad, al club o lo que sea, a buscar una esposa? Yo estoy casado con mi esposa porque cuando yo la vi, Dios puso un pensamiento en mi mente. Cuando yo la vi, sabía que ella era. Ahora, yo ya había conocido a muchas otras niñas que me gustaban, pero nunca tuve ese pensamiento en mi mente. Pero cuando yo vi a mi esposa, me llegó ese pensamiento. Ahora, no es que sea un hombre casamentero, pero Dios sí me ha mostrado algunos matrimonios. Y a mí me impacta cuando veo que esos nombres que Dios me ha dado terminan casándose. Ahora, tengo otro listado que ni siquiera mi familia conoce y no lo voy a compartir con nadie. Pero me gusta hacer seguimiento de estas personas porque es una manera en la cual me doy cuenta que soy sensible a la voz y a los pensamientos del Señor. Pero otra cosa, amar a nuestra esposa es también un pensamiento que Dios pone en nuestra mente.
Y yo lo sé porque yo puedo estar peleando con mi esposa, estar enojado con ella y aún así la amo. Ahí está el pensamiento, ay, tan linda ella. Y ella me dice lo mismo. No estamos enojados, pero ella me ve los brazos y dice, ay, me encantan tus brazos. Esos pensamientos solo los pone Dios. Conquistar la tierra también se inicia con un pensamiento. La Biblia nos muestra que la prostituta Rahab, que vivía en Jericó, le dijo a los espías israelitas que habían sido enviados a espiar la tierra en Josué 1:7, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, por eso estamos aterrorizados. Imagínense eso. Una mujer de una nación que ni conocía a Dios tenía ese pensamiento en su mente puesto por Dios. Y a veces la gente del mundo se da cuenta o Dios les pone el pensamiento de algo que Él va a hacer a favor de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. O sea, a veces los del mundo son más sensibles a los pensamientos del Señor. Dios va a poner pensamientos de conquista en nuestra mente. Un ejemplo de esto es la casa en donde nosotros vivimos. Fue un pensamiento que un día llegó a nuestra mente, a la mente de mi esposa y a la mía. Lo mismo sucedió aquí, cuando vinimos a esta cuadra que era la más fea del barrio. Dios puso ese pensamiento en nuestra mente. Y yo recuerdo que cuando solo teníamos una casa, yo ya estaba pensando en cómo se vería este lugar al tener 4 casas. Y luego, de repente, cuando ya construimos un poquito este auditorio, una persona me dijo, ustedes, Dios les va a dar hasta la avenida Suba. Y yo empecé a pensar en eso. Y es lo que tenemos hoy. Y sigo pensando en estas 2 casas. No sé por qué todavía no se ha dado. Pero está en mi mente. Ahí nos caben 1500 más. Y lo mismo sucede con todos los otros proyectos que tenemos como iglesias. Como iglesia, la iglesia en Chiquinquirá se inició con un pensamiento, la que pronto tendremos en Suba, la iglesia en Medellín, la iglesia en Cali, todos son pensamientos que Dios ha puesto en nuestra mente. Ahora, algunos de estos pensamientos que nos han llevado a tomar decisiones sabias ya estaban en nuestra mente, simplemente porque leemos la Biblia todos los días, porque medita. Muy bien, vamos a quedarnos ahí. Pongámonos de pie, hermano. ¿Cuántos recibieron la Amén. enseñanza? Amén. Muy bien. Vamos a orar. También mi hermano ya se retiró, pero nos pidió oración por su esposa, mi hermano Junior. Gracias. Mi hermana Carmen pidió oración por su hijo, lo puso aquí, Carmen García, que nos visita hoy. Vamos a orar también por Kimberly. Así que vamos a orar, hermanos. Siempre aprovechamos el tiempo para orar. ¿Verdad? Kimberly está en el hospital, dicen que muy mal. No la pudieron atender en Medfield porque la llevaron en ambulancia. Kimberly es la nuera de la hermana María de Guadalupe. La que vino el día del... Sí, correcto. Sí. Ellos van a estar celebrando el cumpleaños el siguiente domingo acá. Y mi hermana Carmen García está pidiendo oración por su hijo. Y mi hermano Junior pidió por su esposa. Padre, en el nombre de Jesús, en este